Glorificado sea Cristo Jesús. Amén. Praise God, praise God, praise God. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da, esta bendición que nos concede de estar en la casa de oración para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. También el privilegio que nos da de poder dirigirnos al pueblo de Dios o a su pueblo, y también a nuestros amigos que simpatizan con nosotros, con el Evangelio y con nuestro Dios. A todos les damos gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Les pedimos que nos compartan con sus amistades y nos den like. Alabado sea el Señor. Así que Dios me les bendiga. Quiero invitarlos ahora a que inclinemos nuestro rostro y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amén. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos concede de estar en tu casa de oración. Gracias por permitirnos ese privilegio, Señor, y por darnos la oportunidad de comunicarnos con tu pueblo, Señor, y con tus hijos y con nuestros amigos, Señor, que simpatizan con nosotros. Señor, en este momento queremos, oh Dios, depositar la dirección de esta reunión, Señor, de escuela dominical, como nosotros conocemos. Y Padre, te pedimos que tú, oh Dios, nos guíes en todo lo puesta por obra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que seamos un canal de bendición en este día. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga. Yo voy a pasar directamente pues a nuestra hermana Francis, para que así ella pues tenga el tiempo necesario para poder exponer la exposición de la palabra del Señor en la escuela dominical. Dios les bendiga, hermana Francis, con nosotros. Amén. Praise God. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendecido sea Dios. Alabado sea el Señor. En este día doy gracias a Dios por este privilegio que me concede de poder estar en su casa, de poder llegar a ustedes y poder bendecir y glorificar el santo y bendito nombre del Señor. En este día le damos gracias al Señor por esto. Antes de empezar, yo quiero también pedirle al Señor la dirección de que esté con nosotros, que nos ayude y que nos bendiga y que podamos recibir, ¿verdad?, la gracia y la unción de Él, de que esté con nosotros en este día. Padre Celestial, Padre amado, Padre bueno, en este momento, Señor, una vez más, yo levanto mis manos al cielo como señal, Señor, de que I surrender to you, that I need you, Lord. Padre Santo, que nos bendigas, que me ayude, Señor, en la lección de hoy, que nos ayude a cada hermano y a cada hermana que va a estar en sintonía, a cualquier amigo que también escuche. Señor, que tú abras los ojos, los oídos, el corazón y la mente del hombre, y que tu palabra penetre, llegue, Señor, hasta nosotros y podamos ser transformados y cambiados para poder glorificar y bendecir tu nombre y seguir tu camino. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Permite que cada corazón, cada vida que va a oír, esté atento, Señor amado, y le ponga atención a tu santa y divina palabra y podamos encontrar algo en ella en este día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Alabado sea Amén. Dios. Como ustedes sabrán, la semana antepasada habíamos empezado el libro de Jeremías, dándose que la semana pasada era la Semana Santa, como nosotros le llamamos. Había un paréntesis entre el estudio que habíamos empezado y estamos hoy en el capítulo 8. Yo les recomiendo a todos los hermanos que estudian y que leen, que nos siguen, que lean, vayan leyendo el libro, porque no vamos a estar leyendo el libro, ¿cómo se dice?, capítulo por capítulo, sino las porciones que se nos citan en el expositor. Y nosotros sabemos que el libro es bien importante, es un libro profético, no es fácil de entender, está escrito en forma de historia y también como poesía, y hay que darle ¿cómo se dice?, el tiempo para poderlo entender. Muchas cosas nos suenan extrañas, pero la mayor parte de las cosas son para el beneficio de la persona y el hombre
se arrepienta y busque al Señor. ¿Ok? Hoy en la lección que vamos a estar es la lección número 8, en la lección número 2 de la lección número 3 de la unidad número 2, perdón, que se llama Pecado, Castigo y promesa de restauración. Pecado, castigo y promesa de restauración. Y se encuentra en el capítulo 8 de Jeremías, del 4 al 17. Y también vamos a estar viendo una parte en el capítulo 31, del verso 31 al 34. Como usted puede ver, no estamos entrando en detalles, ¿cómo se llama? En detalle verso por verso y capítulo por capítulo, sino en algunas porciones que son necesarias que nosotros entendamos y conozcamos, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios. Sobre todo, este libro nos llama al arrepentimiento. La mayor cuestión de los llantos y las lamentaciones y el sufrimiento y el dolor del profeta Jeremías fue ver al pueblo que se perdía en el pecado y ver cómo despreciaban la palabra de Dios y ver cómo ignoraban su amor hacia ellos, ignorando la palabra y haciendo todo lo que ellos querían y no lo que Dios decía que debían de hacer. Esto se puede comparar con el tiempo que vivimos hoy, hermanos. No es fácil predicar el evangelio hoy en día tampoco. La mayor parte de las masas no quieren escuchar la palabra de Dios, y el que la escucha, mucha gente está muy conforme de cómo se ve la iglesia, grande y bien, ¿cómo se dice? Bien, amoblada, y con mucho aire acondicionado, y con mucho cushion, y con mucha carpeta, con mucha cosa de atracción. Entonces la gente está más acomodada a estas cosas, ¿verdad?, que a venir a servir al Señor. Y muchos se equivocan y piensan que de esa manera es que servimos a ese Señor y que de esa manera es que agradamos al Señor. Pero el Señor quiere una totalidad, un 100% de nosotros. Él quiere que escuchemos su palabra, no solamente que la escuchemos, sino que la obedezcamos. Así que con este poquito de introducción, aunque voy a entrar con otro poquito más, vamos a empezar la clase. Como le dije, se encuentra en Jeremías capítulo 8, del 4 hasta que termine el capítulo, y el 31 vamos a estar viendo la parte del 31 al 34, donde nos habla del nuevo pacto. Bendecido sea Dios. La verdad central de hoy nos dice: Dios llama a todo ser humano a vivir en obediencia a Él. Eso es algo que usted y yo podemos ponerle el sello, que eso es lo que Dios quiere. Él nos llama, pero Él quiere no solamente que usted venga a Él, sino que usted le obedezca y que yo también le obedezca. Eso es lo principal. No es solamente venir al camino, sino es obedecerle. Él dice: sacrificio no quiero, dice David que yo lo daría, pero sí quiere que nosotros le obedezcamos. Él prefiere la obediencia. Versículo clave nos dice Jeremías 31:33. Dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, Dios, a pesar de que Él predicó y habló y exhortó a este pueblo de Judá y también al pueblo de Israel, ¿verdad?, y a otras naciones, vemos que Él también las exhortó, pero el propósito es, Él le habló de todas estas cosas, pero también le aseguró de que Dios, en su gran misericordia y en su grande amor, Él tendría misericordia y también haría un nuevo pacto con un nuevo pueblo, ¿verdad?, con unas nuevas intenciones. Así que damos gracias a Dios porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y Él siempre quiere para usted y para mí lo mejor. Bendecido sea el Señor. Como usted puede ver, aquí vamos a estar viendo las metas de la enseñanza. Dice, debemos de comprender las consecuencias de la violación del pacto. Nosotros sabemos que cuando hay muchos pactos, por ejemplo, el pacto que uno hace en el matrimonio, los pactos que uno hace cuando uno coge una casa y ¿cómo se dice?
se compromete a pagar ese bill hasta que esa casa esté paga. Con los compromisos que uno hace con todas estas cosas, ¿verdad? Dios se agrada de que usted y yo seamos serios en esos compromisos, ¿verdad? Especialmente en el matrimonio y especialmente en el comprometernos de servirle a Él. No importa lo que pase, nosotros vamos a seguir siendo fiel. Así es que Él se compromete con su pueblo, dice, ¿verdad? Dice comprometernos, dice debemos de comprender las consecuencias de la violación del pacto. Cuando nosotros violamos un pacto, no solamente violamos la ley, sino que violamos la relación que hay. Si es entre matrimonio, violamos esa relación que hay entre esposo y esposa, y así sucesivamente en cada cosa que nos comprometemos. Hay personas que van a ser afectadas, ¿verdad?, por la violación de ese pacto. Así que tenemos que tener cuenta en esto. Debemos de desear vivir en obediencia como el pueblo del pacto de Dios. Esa debe ser la razón, una de las razones de la cual usted y yo debemos de servir al Señor con gozo y con alegría para poderle obedecer lo que Él demanda y lo que Él exige de usted y de mí. Esto no es cuestión de que yo soy cristiana de nombre, porque me gusta esta denominación o me gusta esta congregación o me gusta a tal ministro. No, esto no es así. A nosotros, a quien nos tiene que gustar aquí es al Señor. Y para poderle agradar a Él, tenemos que obedecerle. Es algo que Él exige, obediencia. Bendecido sea Dios. Y la tercera es, seremos llamados a renovar su pacto personal con Dios. Nosotros en esta lección vamos a estar viendo este nuevo pacto y el propósito es para que usted y yo nos renovemos y entendamos que en la gran misericordia y en el gran amor que Dios nos tiene, Él ha propuesto hacer un nuevo pacto. Ahora el pacto no va a estar hecho en aquellas piedras, en aquellas tablas de piedra donde el mismo Dios las escribió, sino que ahora va a estar, dice, en nuestro corazón. Van a estar escritas su palabra, su ley, sus ordenanzas en nuestro corazón para que usted y yo las entendamos. Está bien cerquita de nosotros, ¿verdad? En el corazón, dice, ¿verdad? Así es que podemos obedecerla y podemos seguirla. En este libro de Jeremías, que vamos a estar leyendo el capítulo 8, yo lo voy a leer completo, aunque es un poquito largo. Gracias a Dios que William me dio el tiempo completo y así pues yo puedo coger el tiempo completo para leer la escritura. Yo quiero que entremos, que le ponga atención. A veces uno lee y no capta nada, no entiende nada. Tiene que volver a leer y volver a leer para poder captar. Hermanos, aquí hay unas advertencias terribles, horribles, hermanos. Y si usted hubiera leído el capítulo 7, todas las quejas que el Señor tiene, y ahora parte del capítulo 8, usted se va a dar cuenta, hermano, que el Señor nos ama de tal manera, ¿verdad?, que Él quiere que usted y yo le obedezcamos y le seamos fiel de la forma que Él demanda y no como usted y yo querramos. Así que vamos a leer en Jeremías capítulo 8. Y yo dije que voy a tratar de leer el capítulo completo. Dice aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Y ponga atención que estas palabras son duras. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Esto es terrible, horrible, hermanos. Y los esparcirán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Hermano, esto no le queda a uno un cabello en la cabeza ni en el cuerpo donde uno no se le encrespe, como decimos en Puerto Rico. Dice, y escogerán la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación. En todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos, les dirás a sí mismo,
Así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí y no hablan rectamente, No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. A la batalla, perdonen. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Y escucha esta palabra, hermanos. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Wow, qué queja tan grande, ¿verdad? La que tiene el profeta cuando ellos se apoyaban en que ellos tenían la ley y que ellos la guardaban, cuando realmente los mismos falsos profetas y los falsos maestros que les aconsejaban que no iba a haber daño, que no iba a haber mal, que iba a haber paz, estaban mintiendo, ¿verdad? Usando la mentira como anda el mundo de hoy también. Bendecido sea Dios. Esto no es algo nuevo lo que está pasando. Dice, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová, ¿verdad? Dice, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo. Y esto es lo más terrible, hermano, lo que acontece en el día de hoy también. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Se caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que le es dado pasará de ellos. ¿Por qué no es, dicen ellos, por qué no nos estamos aquí? No nos estamos sentados, reunidos y enfrentemos en la ciudad fortificada y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hier, porque pecamos contra Jehová. Esperábamos paz y no hubo bien. Día de curación y aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles. Tembló toda la tierra y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor, y esta es la expresión y el dolor y el sentimiento que sentía el profeta. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey?
¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, esto es lo más triste. Terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Qué lamento, Padre amado. Hermanos, nosotros también debemos de pensar y meditar en esa porción bíblica. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Dice, ¿no hay bálsamo? Una pregunta retórica, ¿verdad? Por supuesto que sí, Dios. En Galaad, ¿no hay allí médico? Pues seguro que sí. Si escucháramos su palabra, tendremos la medicina. ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Verdad? Y si leemos un poquito el capítulo 9, veremos el dolor y el sufrimiento del profeta que se le conoce como el profeta llorón. Bendecido sea Dios. Antes de que yo entre en los detalles, yo quiero decir esta palabra. En Jeremías 8:1 dice, es digno de observar la amenaza de que las tumbas de Judá serían abiertas. Hermano, esto es terrible. Que usted, a un ser querido que usted haya, ¿cómo se dice?, enterrado por el castigo de parte de Dios, sean abiertas estas tumbas y los huesos de esos seres queridos que usted amó y quiso sean puestos en la intemperie, ¿verdad? Para que le dé el sol, para que le dé la luna, para que las estrellas den su reflejo sobre ellos, porque ellos se apoyaron a estas cosas, ¿verdad? Y para que la gente que los vean también. Para que la gente vea y se avergüencen, si es que hay algún respeto todavía a la palabra de Dios. Dice, fue horrible para la gente que honraba a sus muertos, que creían que era la más grande desecración abrir las tumbas, hermano. Esto es lo más terrible que pudo haberle pasado. Fue el castigo por la adoración de los ídolos. Sus huesos serían echados en la intemperie, esparcidos al sol, la luna y las estrellas, los ídolos que ellos creían que les salvarían. Así que cuando usted y yo componemos nuestra confianza en las cosas, en otras cosas que no son Dios, Dios toma nota, hermano, y Dios va a responder conforme a nuestra indiferencia y a nuestra irreverencia. Así es que pongamos atención a esto. Voy a empezar a darle un poquito de detalle. Aquí vamos a estar viendo, exploraremos el mensaje de Jeremías de juicio contra la nación de Judá por violar su pacto con el Señor. Observemos cuán severos son los juicios y cuán personal es el tono de la palabra que Dios le habla a ellos. Esto se basa a que un convenio se trata de lazos de lealtad y obligaciones personales. Romper un pacto no es solamente violar la ley, sino violar una relación. Como le dije ahorita, cuando es el matrimonio, pues se viola la relación de la otra persona. Cuando es otro compromiso, pues otras personas son afectadas. Y no es solamente romper el contrato o el convenio, sino ver el daño que se le hace a otras personas. Y eso es lo que vemos cuando se rompió este primer pacto, cuando ellos no obedecieron a Dios, no se sometieron a Dios, hicieron lo que ellos quisieron. Hoy en día no se considera mucho los pactos y los compromisos, como dije, por supuesto. Es tan fácil conseguir un divorcio que la gente está dispuesta a pagar el dinero que exigen para divorciarse, ¿verdad? Y se rompe el contrato. No importa cuál sea el dolor del uno o del otro o cuáles sean las consecuencias que vengan después. Se hace porque es fácil hacerse. No se tiene mucho como respeto ni reverencia a esto. Bendecido sea Dios. Dice, hacen que a veces piensen que hay libertad. Estos contratos a veces hacen que personas piensen que ellos tienen libertad para hacer lo que ellos quieran cuando ellos quieran. Así que ahí es donde vemos el divorcio. La Biblia nos enseña que Dios toma los compromisos de pacto muy en serio.
Dios es muy serio en toda su palabra y en todas las cosas que Él ha creado. Y Él fue el que hizo especialmente en la institución del matrimonio. Y creo que cuando una persona se divorcia, pues a Dios no le agrada mucho. Bendecido sea Dios. Se lo dio por último para liberación, para tener paz, pero no hay una cosa que Él se alegra de esto. Y nosotros debemos de caminar en fidelidad con Él. El Antiguo Testamento es un registro, hermano. Esto es un comentario que el expositor pone y yo lo acomodé ahí. Es un registro, dice aquí, de mucho fracaso, el Antiguo Testamento. Aunque en ellos hubieron muchas bendiciones y muchas palabras de Dios y vimos muchos milagros y vimos muchas cosas, pero también hay mucho fracaso en todas las cosas que Dios quería que fueran para beneficio, pero que el pueblo desobedeció y fracasaron. Escuche. Un registro del fracaso humano en el huerto del Edén. Los planes de Dios en el huerto del Edén era que el hombre viviera eternamente, ¿verdad? Y que no hubiera lo que estamos viendo hoy. Después de esto vemos el fracaso que hubo ante el diluvio. Después de esto vemos la torre de Babel. Los hombres se pensaban que podían hacer las cosas y podían seguir para arriba y alcanzar a Dios y nunca perderse. Usted sabe cómo fue la idea. El fracaso de los jueces. Los jueces también fracasaron. Hubieron jueces que fueron buenos, pero la mayor parte fallaron. Y el fracaso de la monarquía al conducir al pueblo y a conducirlo a que no amaran al Señor. Fueron muy pocos los reyes de Judá que fueron fieles a Dios y que sirvieron al Señor y permanecieron en el camino del Señor y fueron prósperos. Fueron muy pocos. La mayor parte de ellos fracasó. ¿Ok? Del Señor. Jeremías registra eventos al final del reinado de Judá. Por la desobediencia, el juicio vendría. Y la esperanza también les habla, a pesar de que le habla que por la desobediencia va a venir juicio, también le da la esperanza de que Dios va a hacer un nuevo pacto. Dice, le habla de un nuevo pacto con un nuevo pueblo que sería fiel a Dios. Bendecido sea el Señor. Vamos a estar viendo en la primera parte, dice, la palabra de Dios es rechazada. Dice aquí, siguen un camino autodestrucción. Esto es triste, ¿verdad? Esto nos pasa a todos nosotros en nuestra familia, que tenemos hijos que no conocen al Señor. ¿Cuántos consejos usted y yo no le damos a nuestros hijos? Les advertimos las posibilidades de lo que le puede pasar cuando uno no obedece a Dios, cuando uno no se somete a lo que se exige. Van a venir consecuencias. Pero ¿qué acontece? Que ellos siguen en su camino libre y cuando vienen a ver van a recibir el desastre. Vamos a ver qué dice. Vamos a estar viendo esto. Dice, es desalentador ver a nuestros seres queridos seguir un camino autodestructivo y no poder detenerlo. Continúan con sus elecciones y terminan en el desastre. ¿Verdad que eso es doloroso? Cuando vemos que aconsejamos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a la gente que amamos, a la gente que conocemos, deja el camino, camina en el Señor, busca a Dios, busca la palabra, obedece a Dios, sométete a Él. Pero vemos que ellos no hacen caso y después los vemos en el desastre. Bendecido sea Dios, ese es el resultado. Algo parecido le aconteció a Jeremías. Su predicación, sus lágrimas, su sufrimiento, la sensibilidad que él tenía para con ese pueblo llegó a oídos sordos. Asimismo, como aconsejamos a nuestros amigos, nuestros hermanos, a la gente que amamos y queremos, que los aconsejamos. En Puerto Rico no se dice, le entra por el oído como el lagartijo. Usted mira el lagartijo, de un lado a otro usted puede ver que es hueco, así que le entra por un lado y le sale por el otro, ¿verdad? Le entra, pero no penetra. Bendecido sea el Señor. Así es que es triste ver esa condición. Dice algo parecido. Le aconteció a Jeremías, su predicación, su sensibilidad, sus lágrimas, su sufrimiento, llegó a oídos sordos. Pero no nos podemos, y algo que tenemos que nosotros poner ahí como un paréntesis es que a pesar de que estas cosas acontecen y que a veces no nos escuchan,
we cannot give up. Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir creyendo la palabra de Dios. Amén. Tenemos que seguir esperando la misericordia de Dios, porque Dios es, ¿cómo se dice? Sufre largo, tiene longanimidad. Así es que nosotros también tenemos que aprender eso. La profecía de Jeremías dilató décadas al cumplimiento. Sabemos que esto no pasó enseguida, fueron décadas en las que él estuvo, habla y amonesta y inquieta y llama a la gente y va al templo y habla afuera y donde quiera que él iba, cuántas cosas no vimos la semana antipasada que le pasó, fue a la cárcel, ¿verdad? Lo metieron en una cisterna, lo quisieron matar la misma gente de su pueblo de Anatot, que quisieron destruirlo, que no le predicara, que no enseñara, que no hablara de Dios, eran los consejos que le daban. Hermano, ¿cuántas cosas no sufrió este pobre profeta? How many years was it? Como lo menos, About 30 years, 20 como de years? 30, 40 años, How many, Pilato. honey? About de 3 a 4 décadas Okay, so estuvo. what I wanted to make point is that that's what happens now. Yes. Like people hear Exactly. those things, and then and maybe a person has a message from the Lord, and something doesn't happen right away, and they say, "Oh, he's a false prophet. Oh, Yeah. he's not preaching." Yeah. right." No. But Well, we have to be careful. I Sí, know, tenemos I que tener know. cuidado. I know. Se nos dice que tenemos que tener cuidado porque mire cuánto tiempo dilató. Y hay que ver a Yeah. Isaías. Isaías predicó 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera. Y una de las causas por las que creemos que él llegó a ser un mártir fue por causa de que las profecías no se cumplieron en el momento que él predicó. Y en este profeta vemos que también él predicó y dilató la profecía en ser cumplida, pero el que estaba hablando era Dios, y cuando Dios habla hace pasar las cosas. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y aunque nosotros no lo entendamos, no lo creamos, pero si Dios habla, Dios hace pasar. Hoy en día hay mucha gente hablando, muchos profetas, y tenemos que tener cuidado, porque como vamos a ver aquí, o como vimos la semana antipasada, no todos son profetas de Dios. Y usted tiene que tener cuidado. No todos son profetas de Dios. Hoy hay mucha gente emocionada. Hoy hay mucha gente hablando, usted sabe, que no, Dios nos los está mandando. Y usted y yo tenemos que discernir y tener cuidado. Porque no todo, como hemos dicho siempre, no todo lo que brilla es oro. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Así es que vamos a seguir. Se dilataron décadas en que esto se cumpliera, dice el verso del 4 al 6. Podemos observar como en una poesía las expresiones del dolor del profeta. Expresó dolor por la terquedad de Judá en seguir en el camino del pecado. Escuche como él dice: el que cae no se levanta. Cuando una persona se cae al piso, ¿verdad que aunque necesite ayuda, quiere levantarse? Escuche como el profeta dice: y el que se desvía no vuelve el camino. Y el que se pierde, cuando uno se pierde en el camino, va para un lado y no sabe dónde está. No se para y pregunta. Pero ¿qué hace el pueblo de Dios? Pon el GPS. Pone el GPS, se para la gasolinera, donde sea, para buscar ayuda, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el pueblo que sigue para adelante en el pecado y no se detiene? No pregunta qué he hecho mal, he hecho bien, por qué estoy así, ¿verdad? No, esas son las preguntas que él se hace. Dice aquí, dice aquí: porque este pueblo de Jerusalén es rebelde con rebeldía perpetua, hermanos. Es que lo describe, un pueblo rebelde, de dura cerviz, hermano, y un corazón duro. Isaías decía: este pueblo de boca me ama, pero su corazón está bien lejos de mí. Abrazaron, dice, el engaño y no han querido, volverse. O sea, que se arriesgaron a las mentiras y el engaño de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los sacerdotes que se contaminaron con la maldad y con el pecado y con la mentira. Y ellos se acostumbraron a oír esto y no volvieron atrás. Dice: no hablan rectamente, dice, no hablan lo que es verdad, hermano. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo: ¿qué he hecho? Usted no se da cuenta que hoy la gente camina como si todo lo que hicieran es correcto y es bien. Como si que aún la gente en la misma iglesia, ¿verdad? Y ellos piensan que yo puedo decir una mentira por allá y nadie me oyó, nadie me vio.
pero te podrás esconder de Dios. Y se va por allá y hacen lo que quieren hacer y después vienen con una excusa barata, ¿verdad? Una excusa barata. Como si nosotros vamos ¿cómo se dice? A perdonar. Si fuéramos nosotros los que tuviéramos el perdón para perdonar. Usted y yo no tenemos la autoridad para perdonar a nadie, a no ser que hemos ofendido a alguien o que alguien nos haya ofendido y tenemos que reconciliarnos. Fuera de lo que usted haga y yo haga, yo no puedo venir a donde nadie a pedirle perdón. Yo tengo que ir a Dios a pedirle perdón y reconciliarme con Él. Bendecido sea Dios. ¿Cómo es que se llama? Pecados personales. Personales. Algo exacto. que yo hago en contra de ti, tú haces en contra de mí, nosotros podemos Tenemos que arreglarlo. reconciliarnos, sí. Pero fuera de ahí, usted tiene que ir a Dios y pedirle perdón. Bendecido sea el Señor. ¿Qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera. O sea, cada cual camina en su propio camino y no le importa nada, ¿verdad? Cada cual dice, yo no tengo que darle cuentas a nadie, dicen mucha gente. Dice aquí, cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. O sea, usted sabe que el caballo no le tiene miedo a nada. Puede estar pasando lo que está pasando y ellos siguen para adelante, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir esto. Así a veces actuamos nosotros. Mire cómo nos está comparando como caballos. No somos muy inteligentes. Bendecido sea Dios. Ajá. Dice, Jeremías se lamenta en 8:20 que le leí ahorita. Pasó la ciega, hermano. Qué terrible. Dicen que es el verso más triste de la palabra de Dios. Dice, pasó la ciega. Terminó el verano. Y nosotros no hemos sido salvos. Qué tristeza, hermano. Que usted pueda decir, que usted diga, oh Dios de los cielos. Que uno diga, ¿verdad? Que uno diga, pasé la juventud, la niñez, la adolescencia, la juventud, la edad de adulto, ¿verdad? He llegado a viejo y todavía no conozco a Dios. ¡Wow! ¡Qué terrible, hermanos! ¡Qué triste! Dice, después de sus lágrimas, dice aquí, dice, pasó todo esto, dice, qué triste. Después de sus lágrimas y su compasión, ruegos y advertencia, el profeta presenció el juicio. Jerusalén fue tomada. Y qué tristeza, hermano. No hubo arrepentimiento. Y por no haber arrepentimiento, los jóvenes fueron en el mismo templo muertos. Las doncellas, los viejos, los ancianos, todos fueron muertos. Usted busca el capítulo 36 de Segunda de Crónicas, usted va a encontrar ahí una descripción correcta de lo que aconteció en ese momento. Vemos cómo fueron destruidos toda esta gente. Hermano, y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros escuchemos su palabra, le sigamos, le obedezcamos y escapemos de la ira que viene, porque la ira viene. Escuchan a falsos maestros. Jeremías 8 del 7 a 9 dice aquí. Un antiguo proverbio dice así, hermano. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Verdad? Hay un cántico que aquí dice algo así. El peor de los ciegos es aquel que teniendo la vista no quiere ver, ¿verdad? O no quiere ver. Así que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bendecido sea Dios. Yo quería hacer una observación acerca del caballo cuando dijiste eso, pero me pasaste muy rápido. El caballo por naturaleza no pisotea al hombre. Cuando, digamos, se cae algo, no lo pisotea. Pero los que han sido entrenados en guerra, para guerra, caballos de guerra, eso se lo hacen. Bendecido sea Dios. Dice aquí, se trata de la vida espiritual, por supuesto. Dios se ha dado a conocer, pero ¿elegiremos reconocerlo? Dios se ha dado a conocer de muchas maneras y de muchas formas. Nosotros miramos al cielo, la luna y las estrellas nos cuentan la gloria de Dios, como dice el Salmo 19:1, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. También en el Salmo 32 creo que es, nos habla otra cosa aquí, vamos a ver. Proverbios 3:19 nos dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia.
Y en Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, ¿verdad? Así que vemos todas estas cosas nos hablan de la grandeza del poder de Dios. Así es que nosotros tenemos que asegurarnos de que Dios nos habla de tanta forma. Además, Dios nos habla por medio de su palabra. Su palabra nos dice lo que Él quiere que usted entienda, lo que usted quiere que usted sepa, cómo usted debe de caminar, cómo debe de vivir, cómo debe de andar y a quién debe de adorar. Bendecido sea Dios. Jeremías señala algunas aves como ejemplo de comportamiento. Ya leímos esa porción, nos habla de estas aves que son parte de la creación de Dios, ¿verdad? Y que el pueblo de Dios debió haber observado esto. Nosotros vemos que los pájaros, muchos de los pajaritos que hay aquí en el verano desaparecen en el verano. La tórtola desaparece, ¿verdad? Hay muchos pajaritos que se van, hay otros que permanecen. Eso nos enseña, ¿verdad?, una lección a nosotros. Así es que nosotros tenemos que aprender esto. Dice aquí, estas aves que son parte de la creación sabían cuándo debían migrar y cuándo regresar de la migración. Otro ejemplo es Isaías capítulo 1 y verso 3. Cuando usted le da cariño a un animalito que usted tiene en su casa, como los perritos, como los gatitos, como gente que tiene caballos, tienen ovejas, tienen burritos, tienen cosas. Usted le da cariño a ese animal y ese animal conoce a su dueño, hermanos. Y sabe que usted lo quiere bien o si usted no lo quiere. Hay gente que maltratan a los animalitos, los patean, los golpean, los maltratan no alimentándolos como deben de alimentarlos también, ¿verdad? Así es que eso también nos dice a nosotros que los animales entienden y conocen. Sin embargo, el hombre que Dios le dio razonamiento no conoce a Dios, no quiere obedecerle, no quiere servirle. Y Isaías capítulo 1:3 dice, el buey conoce a su dueño y el burro conoce los cuidados de su amo. ¿Ok? Pero Israel no conoce, ¿verdad? Israel no conoce a su amo. Si ellos conocen, ¿cómo es que nosotros no podemos conocer a Dios? Si los animales conocen, ¿cómo nosotros no podemos conocer a Dios? El perro sabe cuando uno tropieza con él o cuando le da un puntapié. Sí, Señor. Los animales son inteligentes también. Dios les dio su inteligencia. Ellos hablan en su lenguaje, ellos entienden, pero también ellos entienden cuando nosotros los maltratamos y cuando los amamos. Así es que si ellos entienden y ellos pueden apreciar estas cosas, cuánto más el hombre a quien Dios le dio racionamiento y a quien Dios ha puesto, ¿verdad?, como la dedicación mayor grande de Dios fue en el hombre. Bendecido sea Dios. El pueblo rehusó abrir sus ojos, tornarse al único soberano Dios. Su condición de pecado impedía su peligrosa situación, impedía que ellos entendieran su peligrosa situación, ¿verdad? De que se tornasen a Dios y entendieran su peligrosa situación. Jeremías los acusó de rechazar la palabra de Dios. Vemos que le menciona la palabra de Dios y le habla de que ha sido cambiada con la pluma de los escribas que la cambiaban por mentira y por engaño. Hermano, hoy eso está aconteciendo hoy también. Muchas de las personas hoy no quieren predicar la palabra del Señor. No quieren que la gente se le vaya. No quieren que vayan a perder los diezmos y las ofrendas. Que muchas personas por eso es que no. ¿Qué verso es ese que tú leíste hoy? ¿Cuál verso? De la mentira, de la palabra mentirosa. Sí, que los escribas lo hacen. Tengo que buscar en la Biblia. Ok, never mind. Bendecido sea Dios. Está en el verso 8. En el verso 8 está. Ok. Dice la palabra de Dios. No está. Dice la palabra de Dios nos está hablando de la Torah, en la cual había bendiciones
y había maldiciones. En Deuteronomio capítulo 28. Yo no tengo tiempo para leerlo, pero se lo cito. Y también le advertía del peligro del exilio. El capítulo 30 del libro de Deuteronomio también le habló del exilio. También había que leer el capítulo completo para entender esto. Seguían el camino del pecado sin tener en cuenta sus consecuencias, lo que pasa el mundo de hoy. Ellos piensan que siempre van a ser jóvenes, que siempre van a estar fuertes, que siempre van a estar sanos, ¿verdad? Que muchos de ellos piensan que no van a llegar a viejos porque hay pintura para cubrirse las canas, hay ¿cómo se llama? Cirugías plásticas para estirarse las caras y el cuerpo. Hay personas que van aún al extremo que no voy a mencionar, porque son los que usan, esta gente mala que usan a los niños que se secuestran, ¿ok? Que se inyectan y hace creer que hacen ayudar a que su cuerpo se mantenga más joven y más fuerte. Así que, hermano, hay tanta maldad, hay tanto engaño, hay tanta cosa maligna que se practica en el mundo, que creemos que un día no le vamos a dar cuenta a Dios y que no van a haber consecuencias en contra de nosotros que desobedecemos a Dios. Y la Escritura nos está advirtiendo que eso va a pasar. Dice, habían rechazado la palabra del Señor y ahora estaban atrapados en su rebeldía y no podían escuchar la palabra del Señor. Analicemos esto. Una conciencia, ¿cómo se llama? Cauterizada. Llegaron a la situación de que podían hacer mal y seguir haciendo mal y seguir haciendo mal y seguir haciendo mal y no les sentían ningún efecto porque su conciencia ha sido cauterizada, ¿verdad? Nada les molesta. Nada le molesta, todo está bien. Por eso está el mundo hoy como está. Por eso estamos viendo lo que está aconteciendo en Disney. Por eso estamos viendo lo que está aconteciendo en las escuelas. Por eso estamos viendo lo que está aconteciendo en nuestro mundo, en la Casa Blanca, en los gobiernos, en tanto locales como estatales, hermano. Porque la gente tiene su conciencia cauterizada y ya nada le afecta. Todo es aceptable. Lo peor de todo, hermano, es que esto ha llegado hasta la iglesia. Esto es lo peor que ha llegado hasta la iglesia. La iglesia ahora hay que aceptar todo. Porque si no, pues la gente se va. Entonces, bueno, si se van a ir porque no quieren obedecer, que se vayan, ¿verdad? Ese no debe de ser el propósito y la idea de estar en la iglesia. Pero sí debemos de reconocer que cada cual va a dar cuenta a Dios, va a responder por sí solo. Y que en aquel día, hermano, no hay excusas. Ahora todo el mundo tiene millones de excusas. Y como yo digo ahorita, bien baratas. Pero en aquel día no va a haber excusas. Así que preparémonos, porque si no tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro abogado defensor, vamos a tener que responder nosotros solos. Now you said that earlier that the priests had they were writing false teachings, right? So rewriting stuff. Right? Is that implying that the people at their own houses had their own Torah to read, or did they have? I think that they're supposed to have it. They were supposed to. Yeah, I think so. Y probablemente si no lo tenían en la casa, ellos acostumbraban los sábados ir a las sinagogas. So that means that the priest or whoever was teaching los que enseñaban. Los que enseñaban, dice aquí, el profeta dice que cambiaban, los escribas cambiaban la verdad. Así es ahora imagínate, si lo en aquel entonces, que se temía a Dios, imagínate cuando la escritura estuvo en las manos de los romanos por siglos, ¿ok? Y por eso, la mayor parte de los cristianos no le estamos prestando atención pero lo que esta gente ha hecho defraudando la Biblia. Sí, pero bueno, cada cual va a dar cuenta a Dios. Acuérdense que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios. ¿Dónde me quedé? Vamos a la segunda parte que dice aquí, Jeremías 8 del 10 al 14. Las consecuencias de rechazar la palabra de Dios. Hay consecuencias, hermanos.
Todo aquel que dice que no hay nada, yo estoy bien, yo vivo tranquilo, yo sigo teniendo mi trabajo, sigo teniendo dinero en el banco, sigo teniendo mi seguro, tengo comida, tengo la nevera llena de alimentos, ¿verdad? Mucha gente dice, eso no es para mí, eso es para ustedes, los que son ridículos, nos llaman ridículos, intolerantes, nos llaman cuanto clase de nombre quieren llamarnos, porque le predicamos la palabra de Dios. En aquel día usted va a dar cuentas a Dios, así es que en aquel día, como le dije ahorita, si no tiene a Cristo como su abogado defensor, usted va a tener que responder a Dios solo. ¿Y quién podrá estar, dice, de frente ante un Dios como nuestro Dios? Bendecido sea el Señor. Engañados con una falsa esperanza, ¿verdad? ¿Cuál era la falsa esperanza? Que decían paz, paz, no va a venir nada. No hay nada, no olvídense lo que dice Jeremías. Lo que dice Jeremías es mentira. Jeremías era el profeta de Dios. Los que le decían paz, paz, paz y los engañaban no eran profetas de Dios, eran sacerdotes. Hermano, hoy en día todo el mundo puede tener un título, ¿verdad? Y los sacerdotes era por la herencia de ¿cómo se dice? De la tribu de Leví. Okay. No era porque realmente eran convencidos y convertidos a Dios, o llamados del Señor, que muchos de ellos lo fueron, ¿verdad? Pero sí sabemos que no era así como lo que hoy nosotros conocemos, que son llamados por Dios. Engañados con un falso... Siempre ha habido personas dispuestas a usar la palabra de Dios para obtener ganancias personales, popularidad o otras motivaciones. ¿Verdad que sí? Las vemos donde quiera. Dice, por esto, la labor de aquellos que predican la verdad se hace más difícil y más importante. El que predica la verdad es mucho más importante, hermanos, que el que está predicando engaño y mentira. Verso 8 dice, se apaciguan diciendo, somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Hermanos, ¿de qué me sirve a mí que yo tenga la Biblia abierta en casa y yo no la lea? ¿De qué me sirve a mí que yo la tenga en todos los cuartos de mi casa y donde quiera y yo no la mire? ¿Verdad? No me hace ningún provecho. Exactamente, ellos decían, tenemos el templo de Dios, donde Dios puso su nombre, tenemos la Torah, tenemos aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si no la obedecían, ¿qué efecto le hacía esto a ellos? Y a nosotros, si no hacemos lo que Dios nos manda. Dice, el profeta les replica que la han cambiado la pluma mentirosa de los escribas, en el verso 8. Y el verso 9 dice, he aquí, aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Qué sabiduría tienen? La palabra del Señor dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tenían la palabra, la ignoraban, ¿verdad? Y le cambiaban lo que Dios había escrito. ¿Y cómo era posible que estuvieran honrando y bendiciendo a Dios? De ninguna forma y de ninguna manera. Dice, persistieron los contemporáneos de Jeremías en sus pecados. Fueron alentados por sus profetas falsos y sacerdotes. Verso 8 al 10 dice. Les hablaban de que había paz cuando no había paz. Verso 11. Esto fue como una droga que los adormecía a la realidad de los síntomas sin eliminar la enfermedad del pecado. ¿Usted ve lo que es? Que una persona venga aquí toda hecha una etcétera, viviendo con toda clase de pecado, y que nosotros aquí le digamos, siéntate ahí, estás bien, te vas a salvar, porque estás en la iglesia. Es la misma cosa, ¿verdad? Que le estemos hablando algo que no es real y que la persona piense que está bien, pero está en las consecuencias de la perdición. Bendecido sea Dios. Dice, los cuales los llevaría al juicio. Hoy también tenemos una similaridad. Hay quienes quieren calmar las conciencias de la gente por un precio. Dios tenga misericordia. En vez de predicar la verdad y que los lleve al arrepentimiento, les predican un mensaje de superación personal, de que usted se supere, de que usted crea que usted siempre esté hablando positivo y que crea que todo le va a ir bien. Eso es importante, sí.
pero usted tiene que tener a Dios en su vida y vivir para Él. Amén. Para que la gente se sienta bien. En vez de exhortarle a que huyan de la ira venidera que nos habla el capítulo 3 de Mateo 3:7. Los calman como que están bien, que son aceptables, predican de la gracia sin arrepentimiento, hermanos. Porque ahora todo el mundo quiere ir para el cielo viviendo como quiera. Usted le pregunta a la gente, ¿quieren ir para el cielo? Todo el mundo levanta la mano. ¿Te va para el cielo? Todo el mundo levanta la mano. Pero nosotros no vamos a ir al cielo como nosotros creemos que como estamos. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que pedirle al Señor perdón y tenemos que vivir, ¿verdad?, la vida que el Señor demanda que nosotros vivamos. Una gente que cree que tiene, dice aquí, sin arrepentimiento y sin la cruz. Ellos también quieren ir al cielo sin tener que pagar ningún problema, sin tener que pasar por ningún suplicio, sin tener que pasar por ninguna lucha, ninguna prueba. Quieren irse para el cielo derechito. Qué bueno, qué bueno, sería muy bueno. Qué bueno, nuestro Señor Jesucristo pagó y es cierto, nosotros no tenemos que pagar por ello, pero we have to be faithful. Tenemos que ser fieles a Dios. Es por eso que vemos a gente que creen que tienen derecho del perdón del Dios sin ningún compromiso. ¿No se da cuenta que la gente se piensa que, como le digo, que van para el cielo haciendo todo lo que ellos les da la gana? Esto es un engaño. Despierta si estás en esa situación. Un futuro oscuro, Jeremías 8 del 15 al 17. Llega la caída del reino de Judá, la culminación de las generaciones de apatía espiritual y rebelión. Dios le dio tiempo para arrepentirse, pero ellos lo rechazaron. Hermano, y en el día de hoy Dios también está dando tiempo al mundo para que se arrepientan. Le está hablando por las estrellas, le está hablando por el sol, le está hablando por la luna, le está hablando por el viento, le está hablando por todo, hermano, por el agua, le está hablando por las piedras, le está hablando por los niños, le está hablando por todo. Pero la gente, como le dije, le entra por un oído y le sale por el otro. Cuando Dios hizo su pacto con ellos, incluyó bendiciones y maldiciones. ¿Verdad que sí? Usted lee Deuteronomio capítulo 28 y usted va a ver ahí que Dios le expuso las bendiciones y si obedecían y las maldiciones si desobedecían. ¿Ok? Bendiciones a la obediencia y maldiciones por las desobediencias. Entre estas estaban la amenaza del exilio. O sea, el capítulo 30 usted puede ver que él le habló que si ellos desobedecían, los llevaría a toda parte del mundo, allá y allá donde estuvieran, ellos iban a ser avergonzados, iban a hacer sufrir. Por eso que los vemos hoy como están. So, what about people that talk about Deuteronomy 28 and they say, that's not for now, that was in the Old Testament? Yeah. Can you address that? Es como todo. Cada cual quiere una excusa y quiere pensar que es así como ellos piensan. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios, es la máxima autoridad. Y si está en el Antiguo Testamento o está en el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios. Y si usted cree que no está para el día de hoy, pues allá usted. Bendecido sea el Señor. Dice, cuando Dios hizo su pacto con ellos, incluyó bendiciones y maldiciones. Bendiciones a la obediencia y maldiciones para la desobediencia. Entre estas estaba la amenaza del exilio. Dios les advirtió lo que les sucedería en el libro de Deuteronomio capítulo 30 del 1 al 20. En el Antiguo Testamento finaliza con un fracaso espiritual. Dios había elegido un pueblo para sí, establecido un pacto con ellos. Les había dado una tierra, un reino y una dinastía selecta. Les había dado las santas escrituras, ¿verdad? ¿Qué más queríamos? Y teníamos todo lo que él demandaba y quería, con revelaciones y verdades que no le habían sido dado a otro pueblo. Sin embargo, vemos al pueblo de Dios sin reino, sin rey, sin imperio y una total desobediencia destruido, ¿verdad? En el exilio,
Y después cuando regresa, ¿verdad? Después de los 70 años que fue profetizado, regresaron, lo vemos que regresan del cautiverio y necesitaban una renovación y una esperanza. Y es aquí donde llega en el capítulo 31 de Jeremías, ¿verdad? A mí se me olvidó entrar a esta parte de 8:22, del 8:22, déjeme ver esto. Tengo un detalle aquí, no quiero pasarlo. Dice aquí, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no nos hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Dice, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y escuche lo que dice aquí. El bálsamo en Galaad sí lo había. El bálsamo era Dios, ¿verdad? Dice, pero ellos no se lo aplicaron la palabra de Dios, pues no hubo medicina para ello. No estaban obedeciendo al Señor. Su condición espiritual era profundamente, olvídese, lejos totalmente de Dios. Pudieron ser sanados, ¿verdad que sí? Todo el que viene al Señor, Él dice que Él no lo echa fuera, que lo sana, Él sana, dice, sanado, pero ellos rechazaron la medicina. Dios los podía sanar, pero Él no forzaría a nadie para ser sano. Esto es voluntario. Si tú quieres, bien puedes, pero no se te forzará. Exactamente con la palabra del Señor. Tú quieres ser salvo, tú puedes venir al Señor, esto voluntariamente. Nadie te va a poner un cuchillo ni un revólver para que tú vengas al Señor. Esto es algo que tú y yo tenemos que analizar y ver que es necesario que hagamos. Y vamos a la última parte. La parte tercera dice la promesa de un nuevo pacto. Jeremías 31 al 32 dice, un nuevo pacto. El estudio de este libro profético nos trae tristeza y dolor al ver cómo el hombre responde al llamado de Dios al arrepentimiento. El profeta comunicó su mensaje del inminente juicio de Dios, pero también nos da aliento al saber que entre su mensaje incluyó palabra para el futuro, la promesa de un nuevo pacto. Qué bueno es el Señor. Vemos cómo de bueno y cómo de misericordioso es nuestro Dios. Este nuevo pacto no sería como el que hizo con los antepasados. En el verso 31-32 dice así. Dice, el verso 31, capítulo 31 y verso 32. Pablo lo distinguió del pacto mosaico comparándolos con los pactos de Dios con Abraham y David, como un ejemplo de salvación otorgada, no como un salario ganado. La gente se pensaba que se podía comprar la salvación, pero la salvación es gratuita. Nosotros tenemos que obedecer a Dios y someternos a Él. Sino como un regalo gratuito, Romanos 4:4 y Salmo 32 del 1 al 2. El pacto mosaico, que es condicional y se basa en la lealtad y obediencia continua. Discúlpenme, hermano. Praise the Lord Jesus. Santo eres, Señor. ¿Dónde me quedé ahora? El pacto con mosaico. Ok, que es condicional. El pacto mosaico, que es condicional y se basa en la lealtad y obediencia continua del vasallo del rey. Y el pacto abrahámico y davídico encajan en la categoría del pacto de concesión, que es un don incondicional. Que aquí no es el hombre el que hace, sino Dios. Lo que hizo Jesús por nosotros. Dice aquí, incondicional, se basa en la buena voluntad del Señor y se basa en lo que hizo Dios o ha hecho, lo que Dios ha hecho, no en lo que el hombre hace. En Lucas 22:20 Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esto es lo que los evangelios enfocan, lo que Jesús hizo por la humanidad.
No es lo que usted y yo podamos hacer, como mucha gente y algunas religiones le exigen a sus feligreses que tienen que hacer esto, que tienen que hacer esto otro para ser salvo. No, lo único que usted tiene que hacer es creer y confesar a Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y obedecerle. Y además de ser un nuevo pacto, también un nuevo pueblo. Jeremías 31 del 33 al 34. Somos incapaces de vivir a la altura de la norma perfecta, ¿verdad que sí? Como humanos fallamos. Cualquier pacto que dependa de la fidelidad de los pecadores está sujeto al fracaso, ¿verdad que sí? El nuevo pacto es espiritual, según 2 Corintios 3:6. El fracaso del primer pacto no estaba en el pacto en sí, sino en la naturaleza pecaminosa del pueblo, o la naturalidad del hombre pecaminosa, ¿verdad? Pablo expresa que el problema no es la ley, sino él, porque el pecado está en él. La ley es buena y es espiritual, ¿ok? En el nuevo pacto, la ley estaría escrita en el corazón, no en las tablas de piedra. Debido a la obra de Cristo en la cruz, el Espíritu Santo hace de la ley de Dios una parte de nuestro ser. Buscamos obedecer el mandamiento más grande de las Escrituras, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas sus fuerzas, ¿verdad? Y él lo resumió los otros: y a tu prójimo como a ti mismo. Usted lo busca en Deuteronomio 6. El plan de la redención de Dios se enfoca en la redención de un pueblo de pacto que hará la voluntad de Dios y glorificará a Dios. Así es que, hermano, ese es el nuevo pacto que tenemos. Esa es lo nuevo que Dios ha hecho para rescatarnos y salvarnos. Y nosotros hacemos bien en conocerlo, aprenderlo y practicarlo en nuestra vida. Y sobre todo obedecer a Dios y obedecer su santa y divina palabra. Y acercarnos a Él, como Él dice, porque Él también se acercará a nosotros. El Señor les bendiga y el Señor les guarde hasta aquí. Amén. Gracias, Señor. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, hermanos, y damos gracias al Señor porque verdaderamente Él es bueno para con cada uno de nosotros. Vamos ahora a cerrar la escuela dominical en oración. Gracias te damos, Señor, por las bendiciones que nos diste. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, preservaste tu palabra para que nosotros pudiéramos estudiarla ahora y pudiéramos entenderla y atesorarla y ponerla por obra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a nuestros hermanos, tanto los presentes como los que están, oh Dios, en línea. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Nos vemos en 25 minutos. Bye bye.